Buenos días. Pido perdón por no saber hablar en euskera. No vivo aquí. Reciban un saludo cordial en el nombre de todo el pueblo palestino. Nuestra gente que vive en la diáspora, nuestra gente que vive en el llamado Estado de Israel, que están sufriendo una situación de apartheid. Nuestra gente que vive en el mayor campo de la concentración de la historia, que es la Franja de Gaza. Nuestra gente que está sufriendo en Cisjordania, está sufriendo el racismo, el nazismo de ese Estado criminal, se llama el Estado de Israel. También quiero saludar antes de empezar a toda la gente que está en movilizaciones apoyando a mi pueblo, especialmente a los judíos antisionistas que se han lanzado desde Nueva York a otros sitios. Y hoy día hay 300 judíos antisionistas encarcelados por la administración norteamericana por su apoyo al pueblo palestino. También saludamos a toda la gente desde Dublín hasta Australia, desde China hasta Suecia, es decir, que todos los pueblos del mundo se han movilizado. Hasta aquí en el Estado español se ha movilizado la gente, casi todo el mundo está a favor de la causa palestina, todas las manifestaciones, excepto una concentración pequeña en Madrid apoyando al terrorismo sionista. Pero todos los pueblos de ese estado están apoyando al pueblo palestino. Ayer estuve en una ciudad se llama Rentería. Yo veía las banderas palestinas por todas partes, pancartas por todas partes, como si fuera, es una cuestión de este pueblo, de esta ciudad. Entonces me dio mucha alegría y digo, no están solos. Y hasta que me llamaron de mi tierra, me dijeron están contentos porque están viendo los campos de fútbol, banderas palestinas. Nosotros ante estos hechos, como estaba diciendo Juan Manuel, quiero repasar unas cosas, unos datos. Cuando Gran Bretaña regala a Palestina al movimiento sionista, ese movimiento sionista es un movimiento sionista europeo. Se fabricó en Europa. Tuvo su primer congreso en Basilea en 1897. Entonces deciden fabricar un Estado y al final eligieron Palestina por mandato de Dios. Claro, es que hace 4000 años Dios prometió regalar Palestina al pueblo elegido. Es decir, un pueblo elegido sin tierra para una tierra sin pueblo. La primera falsedad de la historia. Es decir, además, si vamos a hablar en términos religiosos, pues ellos vinieron de Mesopotamia, entre el Tigris y el Éufrates, si vamos a hablar de esas cosas. Entonces, Gran Bretaña, a través de la declaración de Balfour, regala a Palestina. Pero el pueblo palestino se dio cuenta de este movimiento regalando Palestina al movimiento sionista. Nos lanzamos en la lucha. En aquella época no existía clase trabajadora, pero el campesinado hicieron una huelga general en todo el territorio nacional. Esa huelga en el 36, desde el 14 de abril, duró 6 meses. Y a raíz de esa huelga se lanzó una revolución que duró 3 años. No es que fracasó la revolución, no es que el pueblo no luchaba. Lo único, el enemigo tenía mucho más potencial que nosotros, no teníamos armas. Veníamos de una sociedad campesina y beduina, entonces no había aquella fuerza para enfrentarse. Pero lo curioso de esto es que el líder de esa gran revolución no es palestino. Venía de Siria luchando contra el colonialismo francés. Se llama Al-Qassam. Al-Qassam es el nombre que lo tenemos en la resistencia palestina actual, es en honor a este gran líder islámico. Porque ahora explicaré entre el islamista y por los medios de comunicación que quieren criminalizar nuestra lucha. Hasta hay muchos países europeos que también andan por esta onda, quieren criminalizar nuestra lucha. Y nosotros sabemos qué diferencia hay entre medios de comunicación y periodistas, porque fueron muchos asesinados. Entonces tenemos esta diferencia y sigo hablando de este tema. Entonces, fracasa
Y en el Nakba, como decía Juan Manuel, es que a mi pueblo lo trocean en 3 trozos. Es decir, ese Estado israelí trocea a mi pueblo en 3 trozos y para lograr su objetivo en aquella época, Naciones Unidas, no sé con qué derecho, regala mi casa, mi ciudad a ese movimiento sionista. ¿Por qué no regalan su propia casa? ¿Por qué no regalan Estados Unidos a ese Estado? Como yo digo aquí. Entonces, Euskadi tiene que ser una parte para acá, otra parte para Francia. ¿Por qué? Tengo que decir, solamente Euskadi es Donosti y aquí Bilbo nada. Eso es ilegal. Esta postura es ilegal. Y con que fabrican un Estado a base de colonos. Hoy día, en el llamado Estado de Israel, hay 14 nacionalidades. Hay 1 millón de rusos, medio millón de argentinos, 800.000 ucranianos, y etcétera, etcétera, como franceses, españoles, norteamericanos, ingleses. Es decir, una barbaridad de lo que hay allí. Como hay 14 nacionalidades, también hay 14 mafias. Querían destruir al pueblo palestino a través de esas mafias, a través de la introducción de drogas, a través de vamos a decir, que tengan los palestinos lo mejor en la mala vida. Entonces eso es lo que pretendían. Pero nosotros, cuando se fabricó ese Estado israelí, destruyó, como he dicho, 531 aldeas y pueblos. Entonces, ese Estado cometió también una serie de matanzas, como la matanza de Deir Yassin en 1948, que no quedó nadie vivo. La otra matanza en 1956, nadie vivo. Es decir, en aquella época no existía el movimiento Hamas, ni la Yihad Islámica. Entonces, la vida en los campamentos, en el primer trozo, es que hemos vivido, yo nací en un campamento de refugiados. He visto la barbarie, he visto las persecuciones policiales por los países árabes. He visto cómo vivía mi gente. Yo me di cuenta de mi identidad palestina, que soy refugiado, ya cuando tenía 8 años. Porque nadie se daba cuenta de decir, mis padres, ¿por qué son pobres? También se pregunta eso. Yo nací en una chabola de hojalata. Cuando caía agua encima nuestra, caía el agua encima de nosotros. O tenemos que beber agua, pues tengo que ir a buscarla a 10 minutos de mi chabola. Si no había agua para ducharse, no había agua ni para beber. Servicios sanitarios, tenemos que ir a casi 1 kilómetro de la chabola para ir a orinar o lo que sea. Es decir, que esta no es una vida humana. Encima sin electricidad. Yo conocí la electricidad cuando ya tenía 18 años. Dormir en una cama cuando tenía 18 años. Esa es la vida de un refugiado palestino, y gracias a la presencia de la OLP y las organizaciones palestinas ya hemos podido cambiar las chabolas por unas casas de piedra, es decir, a la fuerza de la revolución o de las organizaciones palestinas que tenían el brazo armado. Hemos podido cambiar algo de nuestra vida. Pero aquí no termina la cosa. Como el pueblo palestino ya tiene su resistencia, ya empiezan las conspiraciones, empezando por los países árabes y por el llamado Estado de Israel. Una matanza en Jordania, 1970-1971, y fueron aniquiladas 20.000 palestinos en aquella matanza. Luego llegamos a la guerra civil del Líbano. También la fuerza fascista junto a Israel asesinaron a más de 40.000 personas. En un campamento, el que vivía yo, no salió nadie vivo. La mayoría absoluta fue asesinada y dirigida esa matanza por el llamado Estado de Israel. Pero lo peor, cuando llegamos a 1982, la batalla de Beirut, Israel intentó entrar a Beirut, y para poder entrar a Beirut tenía que recurrir a su enemigo, el enemigo. ¿Quién es el amigo? El imperialismo. ¿Quién es el imperialismo? Nuestra Unión Europea, con su cláusula democrática que nunca cumple, y encabezado por Estados Unidos. Entonces hicieron una trampa a las fuerzas palestinas y la han
han salido de Beirut, pero Beirut no es una ciudad de Palestina, es libanesa, por lo tanto lo que tiene que tomar la decisión es el pueblo libanés. Entonces la resistencia salió hacia Siria, hacia Túnez, hacia Argelia y hacia el Yemen. Es que en Beirut cayeron 1 millón de bombas, 1 millón de bombas. Utilizaban los israelíes lo mismo que están utilizando ahora en Gaza, o quizás en Gaza ahora más están utilizando otro tipo de armas. Han utilizado armas, es decir, bombas de fósforo blanco. Han utilizado bombas suecas que entran dentro del edificio, vacía el aire, el edificio cae como un paquete. Eso es lo que utiliza Israel. Y luego, después de esto, cuando salió la resistencia, vino la desgracia a mi pueblo y otra matanza como la matanza de Sabra y Shatila. Esa matanza de Sabra y Shatila estaba dirigida por el mismísimo Ariel Sharon. Ariel Sharon estaba lejos del campamento, lo veía con mis propios ojos, estaba encima del campamento, pues a 100 metros, con sus tropas. Entonces entran las fuerzas fascistas a los campamentos y empiezan a las 5 de la tarde del día 16 de septiembre hasta el sábado día 18 hasta las 10 de la mañana. Utilizaban solamente armas blancas. ¿Por qué? Para que no salga la voz, que no le sepa la gente, porque su plan también aniquilar otro campamento que estaba un poco más al sur de Beirut. Eso era su plan infernal. Entonces, claro, sale la OLP, sale la resistencia palestina del Líbano y empieza la resistencia en otro sitio. Y la llamada comunidad internacional no ha hecho nada para investigar el tema de esa matanza de Sabra y Shatila. Que han hecho investigación, pero papel mojado, el mismísimo Estado de Israel, la Comisión Kahana ha demostrado que ellos son los responsables. Volvemos a otra cuestión, a los palestinos que vivimos en Gaza y en Cisjordania. Ahora hablaré de Gaza, pero voy a hablar de Cisjordania. En Cisjordania hay guetos, hay provocaciones a diario, hay asesinatos a diario. En tiempos del socialista Isaac Rabin, en 1984 sacó una ley de la chistera, es decir, la detención administrativa. Esa detención administrativa que cualquier persona puede estar detenida sin ninguna acusación porque es secreto de Estado. Una persona la puede llevar a la cárcel, puede tener 6 meses, otros 6 meses, prolongando. Y esta ley. Otra ley sacó Rabin, el socialista, la ley de romper los huesos de los brazos a los niños palestinos. ¿Por qué? Para que no tiren piedras a los tanques israelíes. Otra ley sacó Rabin de arrancar los olivos a los palestinos. En su tiempo fueron arrancadas 1 millón de olivos. Y otra ley de la expulsión de los palestinos. Otra ley de robar tierras para hacer asentamientos. Para dar armas a los colonos como están haciendo ahora y antes hacían los sionistas. Por lo tanto, los colonos israelíes no son civiles. Son agresivos, son militares. Yo me acuerdo que cuando hubo el corralito en Argentina, se fueron allí como a unos asentamientos en mi tierra, en el norte. ¿Para qué? No, es que para coger un fusil de $3.000 y tener una vivienda. Pero cuando coge el fusil no pregunta por qué es su fusil. Entonces es una realidad. Entonces esa situación de encarcelar a la gente mejor de aquí, yo quiero ir de aquí, de Bilbo a Donostia, a lo mejor tardo 8 horas si llego, porque hay muchos controles militares. Hay casi 757 controles militares que hay en toda Cisjordania. Nos han puesto un muro de la vergüenza, que todos protestaban por el muro de Berlín. Pues allí tenemos peor todavía, porque un campesino tiene la casa aquí, pero la tierra está detrás del muro. Y no puede ir a recoger las cosechas, o lo dejan ir a recogerla si quieren los israelíes, o el capricho del soldado. Otra cuestión, las organizaciones de mujeres allí han plantado, han
llevado a cabo de llevar clínicas móviles al norte de Cisjordania. Porque no había servicio de pediatría, ni tampoco había servicio para las mujeres las que estaban embarazadas para poder dar a luz, porque hay mujeres que han perdido la vida en los controles militares. La vida es imposible. También, por ejemplo, hay una ciudad en el norte que se llama Calquilia. Pues esa ciudad la cierran la puerta y abren la puerta cuando quieran. Si yo voy a trabajar a un campo de al lado, encuentro la puerta cerrada, no puedo entrar a mi ciudad. Esto es también parte de la represión sionista. Llega los sionistas, esa casa no les gusta, la destruyen sin ningún problema. Y lo que tienen siempre ataques a los campamentos de refugiados en Cisjordania. En Cisjordania, pues más de la mitad de la población es refugiada. Pues diariamente a los campamentos de refugiados, detenciones, como ahora mismo. Ya hay más de 3.600 detenidos en operaciones contra Cisjordania. Y hasta han bombardeado dos mezquitas en Jenin. Decían que allí hay terroristas de Hamas. Y eso lo apoyan directamente los medios de comunicación. Es decir, que hay barbaridades que están pasando. Entonces, ante esa situación, en la situación de Gaza, que estaba Gaza, ya es que la gente ya estaba de una forma que ya no puede vivir. Es decir, un bloqueo a ese campo de concentración, a mi población, que son 2.300.000 personas que mal viven en 366 kilómetros cuadrados. Por mar no pueden salir del mar, lo bombardean. Es decir, los pescadores no pueden salir más de 3 millas. O un agricultor va a recoger la cosecha de su campo, tampoco, porque lo pueden disparar. Si yo tengo un hijo enfermo, no lo puedo llevar fuera de la franja. Y hasta algunos palestinos han caído en una trampa. Si uno quiere llevar a su madre al hospital porque tiene problemas del corazón, pues le hacen chantaje con él y tratan de trabajar para ellos, de hacerle como traidor, como espía para ellos. La han hecho. Es decir, cuestiones humanas la han aprovechado. En Gaza, falta de todo. De vez en cuando bombardean, de vez en cuando hacen lo que quieren los israelíes. Porque claro, son inmunes, es que son los amos de la zona, son amos de todo Próximo Oriente. Es esto, piensan así. Y nos queda el tercer trozo de mi pueblo, lo que llaman árabes israelíes, los palestinos, los indígenas, los nativos, que son hoy día el 22% de esa sociedad israelí. Pues esta gente está sufriendo una situación terrible. Es decir, las leyes que van contra Dios no es como las leyes que van contra los sionistas. Porque yo no creo en el pueblo judío. Yo creo, porque si digo el pueblo judío, tengo que decir el pueblo cristiano, tengo que decir el pueblo musulmán. Uno puede ser cristiano de un pueblo italiano, puede ser cristiano de Francia. Para mí es una religión. Porque los pueblos tenemos una identidad. Tenemos nuestra lengua, nuestra cultura, en nuestra historia, hasta nuestra gastronomía. Decían, no, es que el falafel es israelí. Yo pregunto, ¿de dónde es? ¿De Bolonia o de Rusia? No, el falafel es de Haifa, una ciudad palestina. Entonces, cuando se formó el Estado de Israel, hasta 1956 necesitaban traductores porque no había una lengua normalizada. Y hay mucha gente no sabe hablar el hebreo. Entonces, eso también pasó. Entonces, y los palestinos, en el llamado Estado de Israel, no tienen acceso a 77 empleos. Aunque son israelíes como otros, no. Son israelíes de cuarta categoría. Porque está primero el blanco de Europa, y luego está el moreno de América Latina o de otros sitios, y luego están los negros del Falasha de Etiopía, y en cuarto lugar el palestino. Eso es las categorías que más derecho tienen. Entonces, ante toda esa situación, porque el plan israelí es terrible. Es decir, ¿es terrible en qué sentido? Ellos lo que quieren quedar ante esa política de quedar con todo el territorio nacional. Eso es el plan israelí. Pero no esperaban ellos el ataque del 7 de octubre, que llamamos
la tormenta del Aqsa o la inundación del Aqsa o el diluvio del Aqsa, cada uno le llama como quiera. Ese ataque, la primera vez que la resistencia doblega claramente al llamado Estado de Israel. Estamos hablando del ejército más armado, el cuarto o el quinto del mundo. Ha doblegado al ejército israelí. Es decir, 1000 guerrilleros de la resistencia han doblegado a ese ejército. Y aquí lo digo a los medios de comunicación y a muchos presidentes europeos. No es una guerra entre Israel y Hamas. Hamas es un partido político, salió después de la trampa de Oslo, después de los engaños de los llamados acuerdos de paz. Es un partido político, por lo tanto tiene derecho a gobernar Palestina. Ganó las elecciones legislativas, legalmente, democráticamente. Yo soy de la oposición, pero yo felicité a Hamas porque mi pueblo eligió a Hamas. Entonces enseguida salió a Europa. Eso es ilegal, eso es ilegal. ¿Cómo que es ilegal? Entonces cuando aquí en Madrid eligen a Vox o a Madrid es legal, o eligen al PSOE es legal, o a una fuerza. Entonces nosotros tenemos el derecho a elegir lo que nos da la gana. Eso es democracia. Aparte tenemos madurez democrática mucho más que esta gente, porque jamás ayuda a nuestra gente, a pobres. Y islámico no tiene nada que ver con islamista. Islamistas lo fabricó el sionismo, los fabricó estados de Israel, de estados norteamericanos, Europa misma, como han hecho en la guerra de Siria. Esa es una guerra mundial que hubo en Siria, para robar las riquezas de Siria, para darle apoyo a Israel, porque Israel tiene, como decía Juanma, tiene los altos del Golán, y Siria no deja los altos del Golán, reclama su tierra. Entonces, islamista, sacan los medios de comunicación. Yo cuando pongo la televisión española, que es un medio de comunicación, lo apago en 5 minutos. Un corresponsal de la televisión española llega allí, no habla lo que ve, dice, come el coco a la gente, es decir, es su trabajo. Según el ministro de Defensa ha pasado 1, 2, 3, 4. Según Netanyahu pasó 1, 2, 3, 4. Y ya está. Entonces para esto, quédate en tu casa, no robes dinero al pueblo, y di lo que ves en la televisión desde tu casa. Otro medio de comunicación, la TNN, para criminalizar la lucha de nuestro pueblo, dice, jamás decapitó a 40 niños. Demuéstralo. Menos mal que a esta periodista la engancharon en el sur de Gaza, en una zona de egipcia, y le llamaron la atención, dice, largo de aquí porque tú transmites las cosas al revés. Israel tergiversa o manipula información, enseguida hay medios como BBC, como el CNN, lo sacan a la luz. Pero cuando un periodista dice la verdad, un tiro al periodista. Israel asesinó en ese momento, es decir, hasta ese momento, 62 periodistas. 62 periodistas asesinados por ese Estado de Israel. Perdón. Este ataque, lo que sorprendió no solamente al llamado Estado de Israel, a toda Europa y hasta Naciones Unidas y Estados Unidos. Y estos, Europa, la Unión Europea y Estados Unidos no son cómplices, son partícipes en esta matanza. Son partícipes. Ellos no ven las matanzas que hay cuando caen 80.000 toneladas de explosivos. ¿Por qué Naciones Unidas no manda ahora en la tregua esta observadores para coger informes, expertos? No, porque tienen que proteger a Israel. Que Israel hoy día está en decadencia. Totalmente. Israel, es que lo dijo el ministro de Defensa israelí. Digo, no hay agua, no hay comida, no hay electricidad, no hay. Que mueran los palestinos como animales. ¿Dónde está la dignidad de esos países? No existe. Los pueblos van por un camino y los estados europeos van por un camino. Desde el primer momento, dijo el presidente del gobierno, ahora ha hecho unas declaraciones un poco al favor del pueblo palestino, casi lo comen, porque Israel tiene que mandar, la arrogancia israelí. Desde el primer momento, ese ataque dice,
es que los palestinos, eso lo dijo Álvarez, es que asesinaron a una española. Bueno, ¿cómo asesinaron a una española? Cuando ven a esa española, estaba en un asentamiento y soldado israelí. Porque el 72% de la población del llamado Estado de Israel tienen doble nacionalidad. Doble nacionalidad. Voy a dar un ejemplo. Después de los acuerdos de Oslo, la trampa por la paz, había en Palestina, en Cisjordania, había 200.000 colonos. Pues hoy día hay 1 millón de colonos. Quiere decir, cada día roban más tierras. Y la Unión Europea hay una cláusula, le llaman la cláusula democrática, dice que cuando un Estado no respeta el derecho internacional, hay que sancionarlo. ¿Qué hacen? Mimarlo. No sancionarlo, mimarlo. Porque ese Estado tiene que participar en eventos europeos, como la UEFA, como Eurovisión, como. ¿Por qué tienen que participar? Y porque si no son europeos. Claro que son europeos, fabricados aquí en Europa. Eso el Estado de Israel. Entonces tiene mucho apoyo de los medios de comunicación, de los presidentes de Europa, como Sunak, el británico. Porque Sunak apoya a Netanyahu. Además, todos como locos se fueron para allá. Desde Biden a Blinken, que de hecho, Blinken, el ministro de Asuntos Exteriores, es también israelí, tiene doble nacionalidad. También hemos visto a Macron, porque allí en nuestra tierra nadie quiere a ese personaje. A Schulz tampoco lo quieren. Y también, ¿quién va a ser también? La de Italia. Entonces, ante todos esos acontecimientos, el pueblo palestino dice, vamos a ver, nosotros que nos estamos enfrentando al mundo, porque todos mandan armas a Israel por intereses económicos. Por ejemplo, el Sunak tiene interés en el gas que hay en el sur del Líbano o el gas que hay en la costa de Gaza. Así de claro. Hasta llegó a prohibir las banderas palestinas. Pero allí en Londres han salido manifestaciones de 700.000 personas, 100.000 personas. Eso es Sunak. Macron prohibió la bandera palestina, prohibió hasta la manifestación. Tanto miedo de la bandera palestina, tanto miedo, porque es símbolo de la resistencia. Schulz de Alemania regaló 2 barcos de guerra. Esa es la llamada comunidad internacional. Y hemos visto también de la comunidad internacional, es decir, el doble rasero que tienen, la doble moral. En Ucrania no, es decir, lo que pasó en Ucrania no llega al 1 por 1000 lo que pasó en Gaza. Ni llega ni al 1 por 1000. En Gaza hoy día no funcionan a medio gas solamente 3 hospitales. 29 hospitales fueron destruidos. Hoy hemos podido recuperar el oxígeno para el último hospital que fue ocupado, a Shifa. Y no hemos visto la llamada esa comunidad internacional. Otro más. Han destruido un hospital bautista, se llama Hospital Bautista. Entre asesinados y heridos, 1.400 personas. Entre heridos, y luego el otro hospital también asesinado. Atacaron todos los hospitales. No, es que allí está la resistencia. Allí está la resistencia. Es toda una falsedad. Entonces, hemos visto al señor presidente del gobierno español, del primer momento, el apoyo a Israel contra el terrorismo de Hamas. El presidente Sunak, el Schulz, el otro. Hasta cuando se fue Macron para Gaza, no digo para el llamado Estado de Israel, exigió a la resistencia que suelte los rehenes franceses. Así, él va de la arrogancia de él, porque es europeo. Entonces la resistencia dice, de acuerdo, te vamos a soltar los 9 presos franceses, pero a cambio queremos que sueltes a George Abdallah, un preso que está detenido después de cumplir una condena de 30 años. Es decir, una condena de 30 años por orden de Estados Unidos, de tenerlo más encarcelado. Lleva 35 años en la cárcel. Y su defensor
su defensor en aquella época, era un miembro del servicio de inteligencia francés. Por lo tanto, es un juicio ilegal. Eso pasa en Europa. Eso pasa. Un periodista, por ejemplo, si hablamos de derechos humanos. Hay un periodista secuestrado, encarcelado en Polonia por la OTAN para que no hable. El Pablo González. ¿Eso es justo? Para que no hablen todos los otros. Aquí estamos nosotros. Eso es la Unión Europea. Otro dato. Es que la Unión Europea manda barcos a la zona del Próximo Oriente. ¿Para qué mandan barcos? ¿Para qué? ¿Para proteger a los palestinos? Pues no queremos que nos protejan. Pero por lo menos que digan la verdad. Que no sigan apoyando a ese Estado fascista de Israel. Porque hoy día, si vemos a Israel, la práctica israelí es una práctica nazi, sionista, fascista. Eso es el Estado de Israel. Porque es un Estado que ocupa tierras como los Altos del Golan, ocupa tierras libanesas, ocupa donde sale el agua, el nacimiento del agua de la montaña. Eso no es un Estado amigo, ni nada, ni tampoco puede ser. Entonces el ataque de Al-Aqsa ha descubierto muchas cosas y ha descubierto las lagunas dentro de ese Estado israelí. La resistencia lo primero que hizo con 1000 guerrilleros, porque entraron con motos a través de 17 boquetes que han hecho en la valla, por entradas debajo de la valla y también por parapentes del cielo. Entonces no esperaban ese ataque. Lo primero que hizo la resistencia es entrar al cuartel general del ejército israelí en el sur de Palestina. Han cogido toda la documentación y hasta radares, ordenar todo. Es decir, la información, la inteligencia palestina ganó a la inteligencia israelí del Mossad y de la CIA, y yo me atrevo a decir hasta de todos los servicios de inteligencia europeos. Porque hay colaboración entre los servicios de inteligencia. Además, aquí un diputado del BNG preguntó por la relación del Mossad israelí en el Estado. Entonces, cuando entraron a los cuarteles, también consiguieron una documentación muy válida. Es saber dónde vive cada general, cada capitán. Por eso la resistencia tiene 350 presos. Y a cambio de esos presos vamos a liberar todos los presos palestinos que están en las cárceles israelíes. Eso es lo que prometió la resistencia y va a cumplirlo. También otra información, tienen la resistencia, cómo está formada las unidades de Israel, cómo van a entrar a Gaza, cómo van a actuar. Y otra información, también tienen información de quién recluta a los palestinos para ser espías para ellos. Hasta nombres y apellidos. Es decir, toda esa información muy válida para la resistencia. Y aquí también volvemos a los medios de comunicación. Enseguida, Hamas asesinó a gente civil en un festival. Pues se ha demostrado el que empezó a bombardear aquello fue la aviación israelí. Es decir, eso son los medios de comunicación. Los medios de comunicación trabajan para el amo, trabajan para su amo. Pero claro, cuando un periodista, como he dicho antes, lo asesinan. También, eso es la situación de la resistencia. Entonces ahora quedan dos cosas. Una, en Cisjordania están haciendo la vida imposible ahora mismo. Diariamente hay asesinatos. Esta mañana 2 asesinatos en Ramallah, pero en otras ciudades como Tobás. Están provocando en la mezquita del Aqsa. Digo, la mezquita del Aqsa no es patrimonio de los musulmanes, es patrimonio también de los cristianos palestinos. Cuando hubo en el Ramadán el año pasado, el mes de ayuno, estaban encerrados los fieles islámicos en la mezquita del Aqsa, y los cristianos palestinos los llevaban la comida. Es decir, no es una guerra entre cristiano y musulmán, eso es una guerra de luchar contra el colonialismo. Eso es la situación de mi pueblo. Y digo el Estado de Israel en decadencia porque ahora mismo hay negociaciones.
las negociaciones lo que mandaría es la resistencia, por una sencilla razón. ¿Qué dijo el presidente del gobierno israelí, el primer ministro israelí? Dice, va a meter tropas y va a liberar todos los rehenes. Ha metido tropas y no ha liberado ningún rehén. Y la otra cosa, va a acabar con Hamas. Pues la resistencia palestina solamente ha gastado el 5% de su efectividad, no ha gastado más. Pero a cambio los palestinos, después de la barbarie que hay en Gaza, la barbarie, lo que digo de barbarie, es que el 60% de las viviendas en Gaza están destruidas totalmente y parcialmente. Es decir, entre parcialmente y totalmente, pues un 60% de las viviendas palestinas. Hay 1.100.000 personas, es decir, la mitad de la población de Gaza está desplazada. Porque su casa fue destruida. ¿Y dónde iba la gente a refugiarse? Pues a la iglesia, a la mezquita, donde puedan, en colegios. Pues esos colegios destruidos más de la mitad. Las 3 iglesias fueron bombardeadas y una histórica fue también destruida. También esos son de Hamas. Y luego, es que tenemos es decir, si vamos a contar la gente desaparecida en Gaza, más de 22.000 personas asesinadas, más de 35.000 heridos. Eso es la situación en Gaza. Esa es la humanidad. Por eso digo, son cómplices totalmente de esa situación. Entonces Israel, para recuperar a sus rehenes y acabar con Hamas, que no es Hamas, es la resistencia de todo un pueblo. Hay 5 brazos armados diferentes en la batalla contra el Estado de Israel. Hay 5 brazos armados y están muy bien organizados y dirigidos por un cuartel general. Eso también lo sabemos de los israelíes, lo saben, pero mienten. Hoy he leído en la prensa nuestra que Israel reconoce que ella tiene 1.000 heridos en Gaza. Según las noticias propias nuestras, los medios no les interesa, hay 3.000 heridos israelíes. Y muchísimos muertos de soldados y generales dentro de Israel y oficiales dentro del Estado de Israel fueron, ¿por qué? Por la heroica resistencia del pueblo. Eso lo han hecho. Es decir, nosotros hacemos vídeo de todo lo que hacemos, porque siempre encima de víctimas tienes que justificar tus acciones. Pero cuando un joven coge un artefacto y va con su cuerpo hacia el tanque y lo pone para explotarlo, sí, lo han hecho los jóvenes. El Merkava, el que es la joya de Israel que vale millones de dólares, pues la resistencia entre Merkava, carros de combate y otros coches militares, pues fueron destruidas más de 388. Por eso el ejército israelí necesita salir, necesita sacar a sus muertos y sus heridos. Por eso han negociado con Hamas. Por eso hasta yo ya me equivoco, digo en la resistencia, digo con Hamas. Y la verdad, ese bombardeo siempre Hamas, es que vuelve a uno loco, es decir, que hasta ya empieza a equivocarse. Entonces, esa es la situación más o menos en nuestra tierra. Entonces, hoy hay un intercambio de presos, mañana hay otro cambio de presos. Y yo espero que no equivocarme, van a llegar al final a un alto el fuego. Porque es que la necesidad de nuestra, pero nosotros lo estamos obligando, porque hay una resistencia feroz. Es decir, un ejército tan potente entra a Gaza y aquello es el fango, es el barro. Porque nosotros tenemos una cosa muy clara, que esa política la han hecho los norteamericanos en el Vietnam. Nunca decían el número de bajas que tenían, pero al final salieron a la fuerza. Es que los dijo el general Giab: podéis destruir nuestras casas a los yanquis, podéis destruir nuestros árboles, podéis destruir todo, pero hay una cosa no pueden destruir: el espíritu de lucha del pueblo vietnamita. Por eso lo expulsaron. Y hay otro dato, porque quedaban 3 pueblos que tienen que liberarse del colonialismo. Era
el pueblo sudafricano, porque estaba el apartheid blanco, Argelia también y Palestina. Hasta Nelson Mandela lo pusieron al Congreso Nacional Africano, lo pusieron en la lista terrorista, también europea, por orden del amo. Y nosotros los palestinos, que no tenemos culpa de nada, de repente nos vemos que somos terroristas, en la lista terrorista europea. En la lista terrorista europea nos consideran a los palestinos terroristas. Es decir, ¿por qué? Entonces, en África, en Sudáfrica, fracasó el colonialismo de dominar este país. En Argelia fueron expulsados los sionistas, sionistas o colonialistas, o colonos de Francia. Fueron expulsados de Argelia después de 132 años. Nosotros estamos a mitad del camino. Por eso tenemos la experiencia de un pueblo hermano. Es la decadencia del Estado de Israel y del imperialismo y toda esta política. Es decir, toda esta política agresiva de Occidente, y vamos a llegar a un mundo multipolar. Es decir, se han juntado todos contra una potencia como Rusia, en vez de ir Rusia para atrás, ya su economía está mucho más para arriba. Eso la economía rusa no ha sufrido, aunque la señora Robles mandó tanques para Ucrania, otros mandó carros de combate, no han podido hacer nada. Entonces nosotros los que estamos molestos, es que es el imperialismo, es decir, el doble rasero, la doble moral. Y luego decían, es que han asesinado a los palestinos, o decían, jamás, esa es tal nacionalidad, argentina, otro de nacionalidad española, otra de nacionalidad. Nosotros no. Es el objetivo de cada palestino el colono, porque el colono saca su fusil, ve a un niño paseando, le pega un tiro. Entonces, como ahora Israel, llamarse Israel, está ya deshecho por dentro, está deshecho, es mucho más agresivo. Está asesinando a diario en Cisjordania porque su plan ha fracasado, el plan ha fracasado en Gaza y Cisjordania. Porque el plan israelí al final es vaciar Gaza, vaciar Cisjordania, tirar los gazaos, o eso decimos en árabe, gazazwa, expulsarlos al Sinaí. Nadie va a dejar su tierra. En Cisjordania es lo mismo, la gente no va a dejar Cisjordania y ir a Jordania. Por lo tanto, ese plan fracasó y nosotros tenemos una solución para el conflicto. La única solución es un único estado. Un único estado, del agua al agua, del mar Mediterráneo al río Jordán, cuya capital, Jerusalén. Y no vamos a aceptar dos estados, por dos motivos. El primer motivo, una promesa que di a mis padres, que esta tierra es nuestra. No renunciamos ni a un palmo de nuestra tierra. Ni a un palmo de nuestra tierra y queremos volvernos. La segunda razón, también muy importante, no podemos aceptar un Estado nazi-fascista en nuestra tierra. Eso es un motivo, porque ese Estado siempre está en guerras contra los pueblos de la zona. No voy a hablar de la resistencia que hay en toda la zona, no voy a hablar del papel de la resistencia en el Yemen, si hay alguna pregunta así, de la resistencia que hay en el norte de Siria, como la resistencia que hay en Irak, qué actuaciones se tiene, como la situación en todos los países árabes, y un tema muy importante es el tema de la normalización. Gracias a las movilizaciones, ese tema está frenando. Hasta el otro día hubo unas manifestaciones, lo tengo documentado con vídeo, que la gente salía en Marruecos, en una ciudad, en Rabat, pidiendo la caída de la monarquía marroquí. ¿Habéis oído algo de eso o no? Pues tengo el vídeo. Me lo mandaron y entonces esa es la situación. De momento estábamos bien, no sé si me he pasado hablando. Y ahora pues, turno de preguntas si quieren o...